Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en este día para seguir meditando acerca de el tiempo de Cuaresma y nuestra jornada de crecimiento espiritual de 40 días en Lectio Divina, de las cenizas a la luz, llenándonos de la oración de la palabra de Dios, que es el alimento del alma, ¿verdad? Junto con la Eucaristía. Y yo les pregunto antes de meditar sobre el día miércoles 4 del cuarto domingo de tiempo de Cuaresma, cuarta semana, mejor dicho. ¿Cómo ustedes ven un poquito más de luz en su vida espiritual de ustedes, en el crecimiento de la fe, en el desprendimiento de las cosas de este mundo? ¿Cuál es el crecimiento que ustedes pueden detectar? Pueden sincerarse con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con las personas que están cerca de ustedes y quien verdaderamente ha tratado de seguir estos 40 días que queremos como meta de caminar en la pasión de nuestro Señor. Nos podemos ver que vamos hacia la cruz, donde la cruz es el culmen, es el trono de Dios. ¿Cómo se ven ustedes? Está tomado del libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 8 al 15. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 30. Mi Padre no cesa de trabajar y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no solo observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas aún más grandes que os dejarán asombrados. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo, que lo ha enviado. Os aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Os aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Y les ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, porque no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envía. Palabra del Señor. Como preparación, la curación del ciego de nacimiento y del paralítico de la piscina de Betesda ha traído sobre Jesús las críticas de los fariseos y los jefes de los judíos. La liturgia cuaresmal anuncia la vía nueva que brota de la fe y el bautismo. Por otra parte, la muerte de Jesús. Él entrega su vida para que los que creen en Él tengan una vida sin límite. En la lectura de hoy del libro del profeta Isaías se resume en el retorno de los hebreos deportados a Babilonia. El texto concluye con un verso en el que se revela el amor de Dios. Si una mujer no puede olvidar a su bebé, el Señor se compara con un padre que no puede olvidar a su pueblo.
Y el Evangelio ofrece toda una revelación sobre el Padre. Él, él ama a Jesús y le muestra todo lo que él hace. Le confía el juicio sobre los hombres y la historia y el poder disponer de la vida. Por el hecho de reivindicar esta relación especial con el Padre, Jesús va a ser condenado a muerte. Meditemos. Quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Entonces lo que nos está tratando de decir Jesús aquí es que la palabra es el verbo encarnado. O sea, poner atención a la palabra de Dios es el inicio de la luz que te va a entrar en tu vida. Es el camino de tu santidad. Es como tú tienes esa metanoia, ese cambio de forma de pensar y forma de sentir, y entonces tomas un rumbo distinto a lo que estabas haciendo en tu vida. La palabra resucita las partes de tu vida muertas. Tus pensamientos, si están muertos, si son pensamientos totalmente carnales, humanos, o tienes pensamientos de tristeza, de abandono, de desolación, de poco esfuerzo, no tienes ilusiones, esa es muerte en tu propia vida, y Él lo resucita. Y la palabra de Dios es la semilla que entra a nosotros, y como nosotros somos tierra buena, entonces va a empezar a desarrollar y crecer esa palabra. La palabra de Dios es sanación y liberación de las personas. Entonces esto es como nosotros, a través de la palabra, nosotros encontramos la dirección de nuestra vida. Escuchar la palabra de Jesús y creer en el Padre que lo ha enviado es fuente de vida. Es la fuente de tu vida. Yo creo en Dios y yo creo en Jesús resucitado. Yo creo en Jesús Salvador. Yo creo en Jesús Rey. Yo creo en Jesús en la Eucaristía. Yo creo. Entonces la fe, en efecto, señala que hay un paso entre muerte y vida. Tú aceptas la palabra de Dios, tú estás teniendo vida. En ese momento empieza el proceso de la resurrección de tu persona. Nuestros pecados son nuestros propios sepulcros. Los que pensábamos que nos daría una vida exuberante nos ha dado la muerte. Sin embargo, por el bautismo hemos renacido y por la penitencia hemos ya resucitado una vida nueva. El camino cuaresmal hacia la Pascua nos invita a renovar esa vida resucitada. Entonces, la penitencia nos ha dado una vida nueva. La penitencia es penar el sufrimiento con alegría. Acepto, Señor, mi culpa. Acepto las consecuencias de mis errores, las consecuencias de mis pecados, las consecuencias de mis necedades. Ahora ayúdame, Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia les perdonas sus pecados. Ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas, tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplemos. Este pasaje del Evangelio de San Juan contiene una pequeña parábola, la del hijo que aprende el oficio, los valores y las actitudes de su padre. Un hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer a su padre. Todo lo que el padre hace, lo hace igualmente su hijo, porque un padre ama a su hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas aún más grandes. Así era la vida en una cultura rural. Leemos de nuevo las palabras de Jesús a la luz de su propio testimonio y contemplamos su íntima vinculación con el Padre. El Padre ha recibido Jesús el poder sobre la vida y la muerte, y el poder de juzgar al hombre y a la historia. La consecuencia es evidente.
El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Siempre que escuchamos a personas que dicen que no necesitan de la iglesia, siempre que escuchamos a personas que dicen, pues yo no necesito estar casado para ser bueno. Nosotros estamos casados, pero somos mejores que los que no están. Nosotros no estamos casados, pero somos mejores que los que están casados. Nomás, ¿para qué sirve el matrimonio religioso? ¿Para qué sirve? Dice la gente, mucha gente. Entonces, a través de honrar a Jesús, honramos a nuestro Padre Dios. Ahora lo dice Jesús, no nada más es una interpretación. La palabra de Dios dice que hay que honrar al Padre, hay que adorar al Padre, pero ¿cómo lo voy a adorar si yo no lo conozco? Y viene Jesús, Dios manda a su Hijo para que lo conozcas al papá. Que él habla, dice que están unidos. Asimismo, nosotros tenemos que luchar por conocer al Padre. Y la única forma segura es conociendo al Hijo. El Concilio Vaticano II nos pide que en la Cuaresma reflexionemos sobre las consecuencias sociales del pecado. Hoy podemos preguntarnos cómo nos juzgará el Señor, puesto que el Padre le ha confiado el poder de juzgarnos. ¿Cómo nos va a juzgar Dios cómo nos va a juzgar Jesús cuando nos pregunte sobre los pecados sociales de las drogas legalizadas, sobre la globalización donde las pretensiones son que los pobres sigan siendo más pobres, no en realidad que los ricos tengan la capacidad de compartirle más a todos los pobres? ¿Cómo nos juzgará Jesús cuando en los países se legaliza matar a los bebés en el vientre de una mujer? Y las mujeres como hienas defendiendo que sí, que es su derecho a asesinar. Y los legisladores, los diputados, los senadores, las jerarquías, la gente de lo alto del gobierno, pensando cómo hacer más dinero y cómo manipular a estos pobres ignorantes, ¿verdad? Donde el principio de lo más básico de la humanidad es la dignidad de cada uno de nosotros, y eso lo pisamos y hacemos que las mujeres lo pisen y les damos el poder a las mujeres para que ellas mismas se entierren el cuchillo y nosotros le damos un empujoncito y aborten y maten a sus hijos. ¿Cómo nos juzgará nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros permitimos que los líderes políticos sean unos depravados, sean unos abusadores, sean unos ladrones, unos mentirosos? ¿Cómo nos va a juzgar nuestro Señor Jesucristo cuando se aprueban leyes y se quiere poner como un derecho que el hombre puede casarse con un hombre y la mujer con una mujer? ¿Cómo nos va a juzgar nuestro Señor Jesucristo de todas estas injusticias que nosotros estamos haciendo, pecados sociales? Pidámosle al Señor en esta Cuaresma mucha misericordia, porque lo que nos espera es peor que una pandemia, el castigo de la vida eterna, y no porque Cristo quiera, no porque Dios quiera. Tú y yo sabemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que vivamos nosotros. Meditemos y tomemos acción. No seamos cobardes. Lo que tú puedas hacer, hazlo. Pero no hagas lo que el hombre te pide. Haz lo que Dios quiere. Y lo único que Dios quiere es que el pecador viva. El Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.